Desde las costas del Mediterráneo, donde las olas rompen contra acantilados de mármol blanco, surge otra gran mitología del más allá que ha marcado la cultura occidental como ninguna otra. Los antiguos griegos imaginaron su inframundo no como un reino de tormentos universales, sino como un espacio complejo y estratificado, donde cada alma recibía el destino que sus acciones terrenales merecían. En el corazón de este reino subterráneo reinaba una pareja divina cuya historia de amor oscuro y poder compartido gobernó las sombras durante milenios. Hades, el señor invisible, y Perséfone, la reina raptada que aprendió a amar su trono de obsidiana. Su historia no es solo un mito sobre el cambio de estaciones, sino una meditación profunda sobre el matrimonio, el poder, la transformación y la aceptación de lo inevitable. Hades, hijo de los titanes Cronos y Rea, emergió de una infancia traumática en las entrañas de su padre, quien devoraba a sus hijos por temor a ser destronado. Cuando Zeus liberó a sus hermanos del vientre de Cronos y lideró la titanomaquia, la guerra de 10 años contra los titanes, los 3 hermanos victoriosos se repartieron el cosmos mediante sorteo. Zeus obtuvo el cielo y el trueno, Poseidón recibió los mares y terremotos, y a Hades le tocó el reino de los muertos. Aunque algunos relatos presentan esto como un destino desafortunado, otros sugieren que Hades aceptó su dominio subterráneo con solemnidad, comprendiendo que alguien debía mantener el orden en el reino de las sombras. A diferencia de sus hermanos, que frecuentemente intervenían en los asuntos humanos, Hades raramente abandonaba su dominio, ganándose el epíteto de Aidoneus, el invisible, pues nadie lo veía fuera de su reino. El dios del inframundo era temido pero no odiado por los griegos. No era una figura maligna, sino severa e imparcial, un administrador justo de un territorio que nadie deseaba visitar, pero todos eventualmente conocerían. Los griegos evitaban pronunciar su nombre directamente, prefiriendo eufemismos como Plutón, el rico, en referencia a las riquezas minerales que yacen bajo tierra y también a las incontables almas que poseía. Se le representaba como un hombre maduro, de aspecto sombrío pero regio, portando un cetro bífido y a veces una cornucopia, símbolo de la abundancia de su reino. En su cabeza llevaba el casco de la invisibilidad, forjado por los cíclopes, que le permitía moverse sin ser visto. Junto a él, fielmente, yacía Cerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas, con cola de serpiente y una melena de serpientes que silbaban amenazadoramente. Pero el rey necesitaba una reina, y aquí comienza uno de los mitos más complejos de la antigüedad. Perséfone era la hija de Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas, y Zeus. Era conocida como Coré, la doncella, y personificaba la inocencia primaveral mientras recogía flores en los prados de Sicilia junto a sus compañeras ninfas. Hades, emergiendo raramente a la superficie, la vio y quedó cautivado por su belleza radiante. Sabiendo que Deméter jamás consentiría el matrimonio, pues significaría perder a su hija en las profundidades, Hades conspiró con Zeus para raptar a la joven diosa. Cuando Perséfone se inclinó para recoger un narciso particularmente hermoso que Zeus había hecho crecer como señuelo, la tierra se abrió bajo sus pies. Un carro negro tirado por caballos inmortales emergió del abismo, y Hades la arrebató, arrastrándola al inframundo mientras sus gritos resonaban entre las montañas. El dolor de Deméter ante la desaparición de su hija fue tan profundo que descuidó sus deberes divinos. Las cosechas se marchitaron, los árboles perdieron sus hojas y la tierra se sumió en un invierno eterno. Los mortales comenzaron a morir de hambre mientras la diosa vagaba por el mundo buscando a su hija perdida. Finalmente, Helios, el sol que todo lo ve, le reveló la verdad. Perséfone había sido llevada al Hades con el consentimiento de Zeus. Enfurecida, Deméter amenazó con mantener la tierra estéril hasta que su hija fuera devuelta. Zeus, presionado por la catástrofe que se avecinaba, ordenó a Hades que liberara a Perséfone. Sin embargo, existía una ley antigua e inquebrantable. Quien comiera cualquier alimento en el reino de los muertos quedaba atado a él eternamente.
Hades, conociendo esta ley, había ofrecido a Perséfone semillas de granada. Los relatos varían sobre si ella comió voluntariamente, engañada por el hambre, o si fue obligada o incluso engañada. Algunas versiones sugieren que Perséfone comió las semillas sabiendo perfectamente las consecuencias, pues en el tiempo que había pasado en el inframundo, había comenzado a ver a Hades no como un monstruo raptor, sino como un gobernante solitario y justo que le ofrecía poder compartido sobre un reino vasto. Sea como fuere, el resultado fue un compromiso divino. Perséfone pasaría 2/3 del año en la superficie con su madre, trayendo la primavera y el verano con su presencia, y 1/3 del año en el inframundo como reina junto a Hades, período durante el cual la Tierra experimentaría otoño e invierno. Así nació la explicación mítica de las estaciones, pero también la historia de una diosa que aprendió a habitar 2 mundos. Como reina del inframundo, Perséfone se transformó profundamente. Ya no era la inocente Coré que recogía flores, sino una soberana terrible y compasiva que presidía los juicios junto a su esposo. Los textos órficos la llaman Praxídice, la que ejecuta justicia, y los muertos la invocaban con temor reverente. Tenía el poder de devolver ocasionalmente almas a la vida, como hizo con Alcestis, y de castigar severamente a quienes ofendían el orden del inframundo. Su transformación de víctima raptada a poderosa reina refleja un tema profundo en la mitología griega: la aceptación y transformación del destino, el crecimiento que viene del dolor y la posibilidad de encontrar poder incluso en circunstancias que inicialmente parecen completamente adversas. El reino que Hades y Perséfone gobernaban estaba cuidadosamente estructurado. Para alcanzarlo, las almas debían cruzar primero la laguna Estigia o el río Aqueronte, las aguas negras que separaban el mundo de los vivos del de los muertos. Caronte, el barquero antiguo y malhumorado, transportaba las almas en su barca desvencijada, pero solo si habían recibido los ritos funerarios apropiados y podían pagar su óbolo, la moneda de cobre colocada bajo la lengua del difunto. Las almas que no podían pagar o no habían sido enterradas apropiadamente quedaban condenadas a vagar 100 años en las orillas antes de poder cruzar. Este detalle revela la importancia crítica que los griegos daban a los rituales funerarios apropiados. Incluso los enemigos más odiados debían ser enterrados para evitar condenarlos a un vagabundeo eterno. Tras cruzar el río, las almas se enfrentaban a Cerbero en las puertas del Hades. El terrible Can de 3 cabezas cumplía una función paradójica. Impedía que los vivos entraran, pero más importante aún, impedía que los muertos salieran. Sus 3 cabezas vigilaban constantemente en todas direcciones, y su cola de serpiente golpeaba a cualquiera que intentara retroceder. Solo los más grandes héroes lograron someter o engañar a Cerbero. Orfeo lo adormeció con su lira, Heracles lo capturó como uno de sus 12 trabajos, y la sibila de Cumas lo distrajo con un pastel de miel narcotizado para permitir que Eneas visitara a su padre. Estos relatos excepcionales solo subrayan la regla general: el Hades era un reino del cual no había retorno. Una vez dentro, las almas eran juzgadas por 3 jueces: Minos, Radamantis y Eaco, hombres que habían sido tan justos en vida que los dioses los nombraron jueces eternos. Evaluaban las vidas de los difuntos y determinaban su destino en uno de los 3 destinos posibles. La mayoría de las almas, aquellas que no habían sido ni excepcionalmente virtuosas ni terriblemente malvadas, eran enviadas a los campos de Asfódelos, una llanura gris y neblinosa donde las sombras vagaban sin propósito ni dolor particular. Una existencia melancólica pero no tormentosa. Homero describió estas sombras como meras imitaciones de sus antiguas personalidades, privadas de la vitalidad que solo la sangre en las venas puede proporcionar. Los malvados impenitentes, aquellos que habían cometido crímenes especialmente atroces como el matricidio, el parricidio o los crímenes contra los dioses, eran arrojados al Tártaro. Este abismo oscuro estaba tan por debajo del Hades como el cielo está por encima de la tierra, un lugar de tormento eterno donde gigantes encadenados y titanes derrotados
sufrían castigos eternos diseñados específicamente para sus transgresiones. Tántalo, quien había servido a su propio hijo como comida a los dioses, sufría hambre y sed eternas con comida y agua siempre fuera de su alcance. Sísifo, que había engañado a la muerte misma, rodaba eternamente una roca montaña arriba solo para verla caer cuando casi alcanzaba la cima. Estas figuras se convirtieron en símbolos universales del castigo apropiado y proporcional. Pero existía también un paraíso griego, los campos elíseos o islas de los bienaventurados, un reino de luz eterna donde los grandes héroes, los favoritos de los dioses y los excepcionalmente virtuosos disfrutaban de una existencia bendecida. Allí, bajo cielos siempre azules y con brisas suaves, las almas bienaventuradas banqueteaban, competían en juegos atléticos, componían poesía y disfrutaban de placeres refinados por toda la eternidad. Algunos mitos sugerían que quienes alcanzaban los elíseos 3 veces consecutivas, tras 3 vidas virtuosas, podían finalmente llegar a las islas de los bienaventurados, una dimensión aún más elevada de dicha eterna. Hades y Perséfone reinaban sobre todo este complejo cosmos con autoridad compartida pero absoluta. Su matrimonio, nacido de violencia pero madurado en respeto mutuo y poder compartido, simbolizaba el equilibrio necesario entre luz y oscuridad, vida y muerte, alegría y dolor. Los griegos entendían que el inframundo no era opcional o evitable. Era el destino universal de toda alma mortal, y por tanto debía ser gobernado con justicia. Los soberanos oscuros del Hades cumplían esta función esencial, manteniendo el orden cósmico y asegurando que incluso en la muerte existiera estructura, ley y, en cierta forma, esperanza para los virtuosos. Su reino nos recuerda que la muerte, aunque inevitable, puede enfrentarse con dignidad cuando existen leyes justas y gobernantes que las hacen cumplir sin favoritismo. Bajo el sol implacable de Mesoamérica, donde las pirámides escalonadas se elevaban hacia los cielos y el olor a copal impregnaba el aire, los aztecas desarrollaron una de las cosmologías del más allá más complejas y aterradoras de todas las civilizaciones antiguas. Para este pueblo guerrero, que construyó un imperio mediante conquistas y sacrificios, la muerte no era un evento simple, sino el comienzo de un viaje épico que ponía a prueba la fortaleza del alma. En el nivel más profundo de su cosmos estratificado, 9 niveles por debajo de la superficie terrestre, reinaba una figura que encarnaba la muerte misma en su forma más pura y descarnada. Mictlantecutli, el señor del Mictlán, cuyo cuerpo esquelético y sonrisa perpetua de calavera aterrorizaban y fascinaban en igual medida a quienes contemplaban su imagen en códices y esculturas. El nombre Mictlantecutli proviene del náhuatl y significa literalmente «Señor de la región de los muertos». Los aztecas pronunciaban su nombre con reverencia temerosa, sabiendo que eventualmente todos, sin importar su rango o valentía, tendrían que presentarse ante este dios esquelético. A diferencia de muchas otras deidades del panteón azteca, Mictlantecutli no había sido humano ni había nacido de manera convencional. Según el mito de la creación en el Popol Vuh y otros textos sagrados, él y su esposa Mictecacihuatl fueron creados directamente por Tonacatecujtli y Tonacacihuatl, los señores de la dualidad y creadores del universo, para gobernar el inframundo desde el momento mismo en que se formó el cosmos. Esto significa que la muerte existía incluso antes que los humanos, esperando pacientemente en las profundidades a que la vida floreciera para eventualmente reclamar su tributo. La representación visual de Mictlantecutli en los códices supervivientes es inolvidable y perturbadora. Se le muestra como un esqueleto completo o parcialmente descarnado, con las costillas expuestas y los ojos saltones que miran fijamente desde cuencas vacías. Su mandíbula está perpetualmente abierta en una sonrisa macabra que revela todos sus dientes, y su lengua cuelga hacia afuera en algunos códices, sediento de sangre. Su cuerpo está salpicado de estrellas que representan la oscuridad nocturna y las profundidades subterráneas donde la luz solar jamás penetra. Lleva puesto un elaborado tocado de plumas de búho,
ave nocturna asociada con la muerte y los presagios funestos, y collares hechos de ojos humanos que simbolizan su capacidad de ver todas las almas que llegan a su reino. Sus manos terminan en garras afiladas, capaces de atrapar y retener las almas de los muertos, impidiendo cualquier intento de escape. Mictecacihuatl, su esposa y reina del Mictlán, complementaba perfectamente a su señor oscuro. Conocida como la Dama de los Muertos, ella presidía sobre los huesos de los difuntos y los antiguos festivales de los muertos que eventualmente evolucionarían en la moderna celebración del Día de Muertos. Se la representaba con el rostro descarnado, la boca abierta y el cuerpo decorado con serpientes y símbolos de muerte. Juntos, esta pareja divina gobernaba el nivel más bajo del inframundo con autoridad absoluta, decidiendo quién merecía finalmente el descanso eterno y quién debía continuar sufriendo en las pruebas interminables del Mictlán. Su palacio, construido con huesos humanos y decorado con cráneos, se ubicaba en Chignaucmictlán, el noveno y último nivel del inframundo, un lugar de frío perpetuo y oscuridad absoluta. Pero para comprender verdaderamente el terror y la majestuosidad de Mictlantecutli, debemos explorar el viaje que cada alma debía emprender para llegar a su presencia. El Mictlán no era el único destino posible para los muertos aztecas. La forma de morir determinaba el destino final del alma. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto alcanzaban paraísos celestiales. Los ahogados iban a Tlalocan, el paraíso acuático del dios de la lluvia. Pero la mayoría de las personas, aquellas que morían de causas naturales como enfermedad o vejez, estaban destinadas al Mictlán. Y llegar allí no era cuestión de simplemente descender, era un viaje épico de años lleno de peligros mortales que ponían a prueba la resistencia y determinación del alma. El viaje comenzaba inmediatamente después de la muerte. El difunto era enterrado con provisiones para el camino: tortillas, agua, un perro Xoloitzcuintle sacrificado para que sirviera de guía y diversos objetos mágicos. La primera prueba consistía en cruzar entre dos montañas que chocaban violentamente entre sí, aplastando a las almas que no lograban calcular correctamente el momento de pasar. Este obstáculo simbolizaba el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, el punto de no retorno donde el alma debía demostrar su determinación de continuar. Aquellos que vacilaban o intentaban regresar eran pulverizados instantáneamente, condenados a una segunda muerte aún más terrible que la primera. El segundo nivel presentaba un desafío diferente, pero igualmente mortal: una sierra cubierta de cuchillos de obsidiana afilados como navajas. El alma debía descender por esta montaña sin ser cortada en pedazos, una tarea casi imposible que requería agilidad sobrenatural y valentía extrema. Los aztecas creían que las heridas espirituales, infligidas por estas cuchillas, causaban un dolor más intenso que cualquier sufrimiento físico experimentado en vida. Las almas que fallaban en esta prueba quedaban atrapadas eternamente en el segundo nivel, sangrando de 1000 cortes sin posibilidad de muerte ni curación. En el tercer nivel, el alma enfrentaba 8 colinas que debía escalar y descender repetidamente, una tarea agotadora diseñada para quebrantar incluso a los espíritus más fuertes. El cuarto nivel traía vientos helados tan intensos que cortaban como fragmentos de obsidiana voladores, conocidos como Itzehecayan. Estos vientos no solo causaban dolor insoportable, sino que también arrastraban a las almas más débiles hacia abismos sin fondo, donde caían eternamente sin encontrar descanso. El quinto nivel obligaba al alma a atravesar un estandarte o bandera ondeante, un acertijo simbólico cuyo significado exacto se ha perdido con la destrucción de los códices durante la conquista española. El sexto nivel era particularmente aterrador, un camino donde flechas invisibles volaban constantemente desde todas direcciones, atravesando a las almas con puntas envenenadas que causaban agonía eterna. No había manera de evitarlas ni defensa posible. Solo la resistencia pura permitía al alma continuar su travesía a pesar del dolor. El séptimo nivel
presentaba jaguares hambrientos que devoraban corazones, bestias sobrenaturales que representaban los peligros nocturnos de los bosques mesoamericanos, amplificados a proporciones míticas. El alma debía ser más astuta que estos depredadores divinos, engañándolos o esquivándolos mediante pura determinación. El octavo nivel traía el desafío de cruzar el Apanohuacaluya o Chiconahuapán, un río ancho y profundo de aguas negras habitadas por serpientes, lagartos y otros monstruos acuáticos. Aquí era donde el perro Xoloitzcuintle sacrificado durante el funeral cumplía su función crucial. Se creía que estos perros guiaban a sus amos difuntos a través del río, nadando junto a ellos o permitiéndoles aferrarse a su cola. Los aztecas que habían maltratado a los perros en vida enfrentaban un castigo poético. Ningún Xoloitzcuintle vendría a ayudarlos, condenándolos a ahogarse repetidamente en las aguas oscuras por toda la eternidad. Esta creencia fomentaba el trato compasivo hacia los animales, especialmente los perros, a quienes se consideraba compañeros esenciales tanto en vida como en muerte. Finalmente, tras años de viaje continuo, superando todos estos obstáculos, el alma alcanzaba el noveno nivel, Chicnaujmictlán, donde Mictlantecutli y Mictecacihuatl aguardaban en su palacio de huesos. Aquí, exhausto y purificado por las pruebas, el difunto finalmente se presentaba ante el señor esquelético. Mictlantecutli evaluaba el alma no mediante un juicio moral como Osiris o los jueces griegos, sino verificando que hubiera completado exitosamente el viaje. El mero hecho de llegar demostraba mérito suficiente. El Señor de los Muertos entonces otorgaba al alma el descanso final, un estado de quietud eterna libre de sufrimiento, pero también de conciencia activa, una disolución pacífica en la oscuridad primordial. Los rituales funerarios aztecas reflejaban esta comprensión del viaje del alma. Los cuerpos se colocaban en posición fetal, simbolizando el retorno al vientre de la tierra madre. Se incluían ofrendas específicas para cada nivel del Mictlán, cuchillos de obsidiana, mantas, comida y especialmente el perro guía. Durante días después de la muerte, la familia realizaba ceremonias y quemaba incienso, creyendo que el alma aún vagaba cerca antes de comenzar su descenso. Cada año durante años repetían estas ceremonias para ayudar al difunto en su progreso a través de los 9 niveles. Solo después del cuarto año, cuando el alma finalmente alcanzaba la presencia de Mictlantecutli, cesaban los rituales. El culto a Mictlantecutli alcanzaba su punto culminante durante el mes azteca de Tititl, aproximadamente en diciembre, cuando se celebraba una gran fiesta en su honor. Los sacerdotes usaban máscaras de calavera y bailaban imitando los movimientos de los muertos. Se ofrecían sacrificios humanos especialmente al señor del Mictlán, generalmente prisioneros de guerra que eran enviados como mensajeros divinos. Los aztecas creían que estos sacrificados llegaban instantáneamente a la presencia de Mictlantecutli sin tener que sufrir el largo viaje, convirtiéndose en sirvientes especiales del dios esquelético. La conquista española intentó erradicar el culto a Mictlantecutli como demoníaco, pero el Señor de los Muertos demostró ser tan inmortal como su reino. Sus elementos se fusionaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos, transformándose en la moderna tradición del Día de Muertos. Las calaveras de azúcar, las representaciones esqueléticas festivas y la familiaridad alegre con la muerte que caracteriza esta celebración son ecos directos de Mictlantecutli. El señor esquelético sonríe todavía desde altares y ofrendas, recordándonos que la muerte es solo otro viaje, y que con suficiente coraje y preparación, incluso el camino más oscuro puede completarse. En las llanuras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, donde nació la escritura y se edificaron las primeras ciudades de la humanidad, los antiguos pueblos de Mesopotamia miraban hacia el más allá con una mezcla de resignación y terror. Sumerios, acadios, babilonios y asirios, a pesar de sus diferencias culturales y lingüísticas, compartían una visión sombramente consistente del destino post-mortem, el Irkalla o Kur, una tierra de polvo eterno gobernada por una reina tan antigua
como la muerte misma. Ereshkigal, cuyo nombre significa Señora del Gran Lugar, reinaba sobre este dominio desolado desde los albores de la civilización, y su historia nos lleva a los mitos más antiguos de la humanidad, grabados en tablillas de arcilla hace más de 1000 años, cuando el resto del mundo aún no conocía la escritura. La mitología del origen de Ereshkigal varía según las tradiciones, pero una versión especialmente fascinante la presenta como hermana de Inanna, la diosa del amor y la guerra. Según este relato, cuando los dioses distribuyeron los dominios del cosmos después de la creación, Ereshkigal fue asignada o forzada a descender al inframundo para gobernarlo. Algunos textos sugieren que fue raptada por el dragón Kur y llevada a las profundidades, donde eventualmente aceptó su rol como reina de los muertos. Esta narrativa resuena intrigantemente con el mito griego de Perséfone, sugiriendo arquetipos universales sobre diosas que descienden al inframundo. A diferencia de Perséfone, sin embargo, Ereshkigal no tenía esperanza de retorno. Su exilio era permanente y absoluto, condenada a reinar eternamente en la oscuridad, sin ver jamás la luz del sol o sentir la brisa fresca sobre su rostro. La descripción del Irkala en los textos cuneiformes es profundamente pesimista. Los sumerios lo llamaban la tierra sin retorno, un lugar donde el polvo cubría todo y la oscuridad era tan densa que los muertos no podían distinguir entre arriba y abajo. Los textos describen el Irkala como una ciudad amurallada con 7 puertas concéntricas, cada una custodiada por un portero que exigía que los visitantes se despojaran de una prenda o símbolo de poder antes de avanzar. Este diseño arquitectónico del inframundo como fortaleza impenetrable reflejaba la visión mesopotámica de la muerte como un encierro definitivo del cual no había escape posible. Las almas que entraban vestían plumas como pájaros y deambulaban en semioscuridad, alimentándose de polvo y arcilla, bebiendo agua turbia de charcos estancados. La justicia en el inframundo mesopotámico era administrada por los Anunnaki, 7 jueces divinos que determinaban el destino final de cada alma. A diferencia de los sistemas egipcios o griegos, donde las acciones morales en vida determinaban fuertemente el destino post-mortem, el juicio de los Anunnaki parecía más arbitrario y menos basado en méritos éticos. La mayor preocupación de los mesopotámicos no era ser juzgados como buenos o malos, sino asegurar que recibieran los ritos funerarios apropiados y que sus descendientes les ofrecieran libaciones regulares. Un alma sin descendientes que realizaran los rituales correctos sufría hambre y sed eternas, vagando como un espíritu inquieto que podía atormentar a los vivos. Esta creencia creaba una fuerte presión social para tener hijos y mantener las tradiciones familiares de veneración ancestral. El mito más famoso relacionado con Ereshkigal es sin duda el descenso de Inanna, una de las narrativas más antiguas y poderosas de la literatura mundial. Inanna, la brillante diosa del amor, decidió descender al inframundo para asistir a los ritos funerarios del esposo de Ereshkigal. Su verdadera motivación, sugieren algunos textos, era conquistar también el reino de los muertos y expandir su poder. Antes de descender, Inanna instruyó a su sirviente Ninshubur para que alertara a los dioses si no regresaba en 3 días. Vestida con sus más finos ropajes divinos y portando todos sus atributos de poder, la diosa descendió confiadamente hacia las 7 puertas del Irkalla. En cada una de las 7 puertas, el portero, siguiendo las órdenes de Ereshkigal, le exigió que se despojara de algo. Primero su corona, luego sus joyas, su manto real, su pectoral, su anillo, su cetro de medición y finalmente su vestido. Inanna protestó en cada puerta, pero el portero le recordaba que estas eran las leyes inmutables del inframundo que aplicaban a todos sin excepción. Cuando finalmente llegó ante el trono de Ereshkigal, Inanna estaba completamente desnuda y despojada de todo poder, reducida a su esencia más vulnerable. Este ritual de despojamiento simbolizaba profundamente cómo la muerte iguala a todos, despojándolos de riquezas, poder y vanidades terrenales hasta que solo queda el alma desnuda. Ereshkigal
enfurecida por la audacia de su hermana de invadir su dominio, fijó sobre Inanna los ojos de la muerte. Los Anunnaki pronunciaron sentencia de culpabilidad, aunque no está claro de qué crimen se acusaba a Inanna más allá de haber entrado viva al reino de los muertos. El cadáver de Inanna fue colgado en un gancho en la pared como una pieza de carne en un matadero, imagen perturbadora que sugiere el destino de los muertos como objetos sin agencia ni dignidad. Mientras Inanna permanecía muerta, el mundo superior comenzó a marchitarse. Sin la diosa del amor y la fertilidad, nada crecía ni se reproducía. La tierra se volvió estéril y los animales dejaron de aparearse. Tras 3 días sin noticias de su señora, Ninshubur cumplió sus instrucciones y suplicó a los grandes dioses que rescataran a Inanna. Enki, el dios de la sabiduría, creó 2 seres andróginos a partir de la suciedad bajo sus uñas y los envió al Irkala con instrucciones específicas. Estos seres, ni masculinos ni femeninos, ni vivos ni muertos, podían entrar al inframundo sin ser afectados por sus leyes. Encontraron a Ereshkigal gimiendo de dolor, sufriendo dolores de parto aunque no estaba embarazada, una metáfora del dolor existencial de su soledad eterna. Los seres la consolaron con empatía genuina, algo que nadie había hecho jamás, y en agradecimiento, Ereshkigal les concedió el cuerpo de Inanna y el agua de la vida para revivirla. Sin embargo, las leyes del inframundo no podían violarse sin consecuencias. Aunque Inanna fue revivida, no podía simplemente abandonar el Irkala. Debía proporcionar un sustituto que tomara su lugar. Cuando regresó al mundo superior y encontró a su esposo Dumuzi sentado cómodamente en su trono, sin mostrar señales de duelo por su ausencia, Inanna lo designó como su reemplazo. Los demonios Gaia, que la habían escoltado desde el inframundo, arrastraron a Dumuzi hacia el reino de Ereshkigal. Su hermana Gestinana se ofreció a compartir su destino, y así se estableció que ambos pasarían 6 meses alternados en el inframundo, creando otra explicación mítica para el ciclo de las estaciones. Pero Ereshkigal no reinaría sola eternamente. Su consorte llegaría de manera tan dramática como violenta. Nergal era originalmente un dios de la guerra, la peste y el calor abrasador del sol de mediodía. Según el mito, cuando los dioses celebraban un banquete, enviaron una invitación a Ereshkigal, quien no podía abandonar su reino. Ella envió a su visir Namtar como representante, pero Nergal, en un acto de suprema falta de respeto, no se levantó cuando Namtar entró. Este insulto enfureció a Ereshkigal, quien exigió que Nergal descendiera al inframundo para recibir su castigo. El dios de la guerra, con la arrogancia típica de su naturaleza, descendió acompañado de 14 demonios guerreros. Lo que sucedió a continuación varía según las versiones del mito. En algunas, Nergal y Ereshkigal se enfrentan en una batalla titánica que sacude los cimientos del Irkalla, hasta que Nergal gana la ventaja y amenaza con decapitar a la reina del inframundo. Ereshkigal, en lugar de suplicar por su vida, le ofrece compartir su trono y convertirse en su esposo. En otras versiones, la atracción entre ellos es inmediata y apasionada, consumando su unión durante 7 días y noches de pasión divina. Cuando Nergal intenta regresar al mundo superior, Ereshkigal amenaza con liberar todos los muertos para que devoren a los vivos si él la abandona. Nergal regresa y juntos se convierten en los soberanos duales del Irkalla, ella representando el aspecto inmutable de la muerte, él incorporando su naturaleza destructiva y violenta. La pareja adivina gobernaba con autoridad absoluta, pero sin compasión particular. Las tablillas los describen sentados en tronos de lapislázuli en un palacio de 7 cámaras, rodeados por los Anunnaki y servidos por demonios como Namtar y los temibles Gaia. No había apelación a sus juicios, no había escapatoria de su dominio. Los muertos les servían eternamente, realizando las mismas tareas que habían hecho en vida, pero sin satisfacción ni recompensa. Esta visión del más allá, tan diferente de la esperanza de los campos de Aru egipcios o de los elíseos griegos, revela el pragmatismo pesimista de la mentalidad mesopotámica. Los rituales funerarios mesopotámicos reflejaban esta comprensión sombría.
Los cuerpos se enterraban bajo las casas familiares cuando era posible, manteniéndolos cerca y facilitando las ofrendas regulares. Se incluían objetos personales, comida y bebida en las tumbas, no porque mejorarían significativamente la existencia en el Irkala, sino porque era el deber de los vivos hacia los muertos. Las libaciones de agua, cerveza y aceite se vertían regularmente en tubos que llegaban hasta las tumbas. Los textos de conjuros y oraciones no pedían una vida bendecida en el más allá, sino simplemente que los muertos no regresaran como espíritus vengativos para atormentar a los vivos. La influencia de Ereshkigal y el Irkala mesopotámico se extendió mucho más allá de sus fronteras temporales y geográficas. Los primeros conceptos hebreos del Sheol deben mucho a la visión mesopotámica del más allá como un lugar de polvo y sombras. La imagen del inframundo como ciudad amurallada, con múltiples puertas, aparece repetidamente en tradiciones posteriores. Incluso la idea del descenso de una deidad al inframundo como tema mítico central influyó en narrativas posteriores en culturas del Mediterráneo y Oriente Medio. Los guardianes mesopotámicos del más allá nos legaron la comprensión más antigua de la muerte como destino universal inevitable, un final democrático que iguala a reyes y mendigos en el polvo eterno. Mientras las civilizaciones mediterráneas y mesoamericanas desarrollaban sus complejas mitologías del más allá, en las vastas extensiones de Asia surgía una comprensión radicalmente diferente de la muerte y el juicio. Aquí, en las tierras donde nacieron el hinduismo, el budismo y las tradiciones sintoístas, el inframundo no era necesariamente un destino final, sino una estación temporal en un ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento. Los guardianes de estos reinos oscuros no eran simplemente carceleros eternos, sino jueces meticulosos del karma, administradores de justicia cósmica que pesaban cada acción, cada pensamiento, cada intención de las vidas pasadas para determinar el próximo renacimiento del alma. Yama en el hinduismo y budismo y su contraparte japonesa Enma-O personificaban esta visión compleja de la justicia universal que trasciende una única existencia mortal. Yama, cuyo nombre significa gemelo o restricción, aparece en los textos védicos más antiguos de la India, escritos hace más de 3.500 años. Según el Rig Veda, el texto sagrado más antiguo del hinduismo, Yama fue el primer mortal que experimentó la muerte, convirtiéndose así en el pionero que abrió el camino al más allá para todos los humanos posteriores. La historia relata que Yama y su hermana gemela, Yami, nacieron de Vivasvat, el dios del sol. Cuando Yama eligió voluntariamente experimentar la mortalidad para explorar los reinos más allá de la vida, descendió al mundo subterráneo y se convirtió en su soberano y juez. Esta narrativa fundacional establece a Yama no como un dios distante y cruel, sino como alguien que comprendía íntimamente la experiencia humana de la muerte porque él mismo la había atravesado primero. En las tradiciones hindúes tempranas, Yama residía en un reino llamado Yamaloka, ubicado en las direcciones del sur según la cosmología védica. Este reino no era un infierno de tormentos eternos, sino más bien un lugar de espera y juicio, donde las almas permanecían temporalmente antes de recibir sus próximos destinos. Yama se representaba como una figura imponente de piel verde oscura o azul, montando un búfalo de agua negro y portando una soga o lazo con el cual capturaba las almas de los muertos en el momento preciso de su fallecimiento. Sus ojos penetrantes podían ver cada acción realizada durante la vida del difunto, cada palabra pronunciada, cada pensamiento albergado. Ningún secreto podía ocultarse ante su mirada omnisciente que penetraba las capas de autoengaño y racionalización que los humanos construyen alrededor de sus acciones. Los Yamaduta, mensajeros de Yama, eran seres terribles con aspecto de demonios que viajaban al mundo de los vivos para escoltar las almas al reino de su señor. Estos mensajeros llegaban en el momento exacto determinado por el karma acumulado de cada individuo, sin llegar ni un segundo antes ni después. Los textos describen su apariencia como aterradora: ojos inyectados en sangre, colmillos protuberantes, cuerpos oscuros y musculosos,
portando mazas y sogas ardientes. Sin embargo, su ferocidad externa servía a un propósito divino de justicia, no de malicia arbitraria. Cuando un alma particularmente virtuosa debía ser escoltada, los Yamaduta podían aparecer como seres luminosos y gentiles, adaptando su forma a los méritos del difunto. El salón de juicio de Yama, descrito en los Puranas y otros textos sagrados, era un lugar de magnificencia sobrecogedora. Chitragupta, el escriba divino e inseparable asistente de Yama, mantenía registros meticulosos de cada acción realizada por cada ser viviente desde el nacimiento hasta la muerte. Estos registros, conocidos como los libros del karma, contenían una contabilidad perfecta e incorruptible de todas las acciones buenas y malas, pesadas según su intención y consecuencias. Cuando un alma comparecía ante Yama, Chitragupta leía en voz alta este registro completo, mientras el difunto escuchaba con horror o alivio el inventario completo de su vida. No había abogados defensores ni posibilidad de apelación. Los hechos hablaban por sí mismos con claridad absoluta. La justicia de Yama operaba según principios de karma que diferían fundamentalmente de los sistemas morales de Occidente. El karma no era simplemente un registro de acciones buenas versus malas, sino una contabilidad compleja que consideraba la intención, el contexto, las consecuencias previstas e imprevistas, y el estado de conciencia del actor en el momento de cada acción. Una buena acción realizada con motivación egoísta generaba menos karma positivo que la misma acción realizada con compasión genuina. Inversamente, un daño causado accidentalmente sin intención maliciosa acumulaba menos karma negativo que un daño menor infligido con malicia deliberada. Este sistema de justicia reconocía las complejidades y matices de la moralidad humana de maneras que los simples códigos legales no podían capturar. Basándose en el veredicto kármico, Yama determinaba el próximo renacimiento del alma. Aquellos con karma excepcionalmente positivo podían renacer en los reinos celestiales como devas, disfrutando de vidas divinas de placer prolongado antes de eventualmente renacer nuevamente según su karma restante. Almas con karma neutro o mixto renacían como humanos, animales o incluso plantas, dependiendo de la naturaleza específica de sus acciones. Pero aquellos con karma profundamente negativo eran enviados a uno de los múltiples infiernos budistas e hindúes, llamados narakas, donde sufrirían tormento proporcional a sus transgresiones. Crucialmente, incluso estos infiernos no eran eternos. Después de purgar su karma negativo, a través del sufrimiento, el alma eventualmente renacería en un reino superior para continuar su evolución espiritual. La tradición budista adoptó y transformó a Yama, incorporándolo a su compleja cosmología de renacimiento y liberación del sufrimiento. En el budismo, Yama presidía sobre múltiples infiernos calientes y fríos, cada uno diseñado específicamente para purificar tipos particulares de karma negativo. Los infiernos calientes, 8 en total según algunas tradiciones, torturaban a asesinos, torturadores y aquellos que habían causado sufrimiento deliberado. Los infiernos fríos castigaban a quienes habían actuado con indiferencia cruel hacia el sufrimiento ajeno. Existían también infiernos periféricos y ocasionales para transgresiones menores. Los textos budistas describen estos reinos con detalles gráficos y perturbadores: seres hervidos en calderos de cobre fundido, cortados repetidamente por espadas que vuelven a crecer, congelados en bloques de hielo hasta que sus cuerpos se agrietan como cerámica. Pero el budismo añadió una dimensión filosófica crucial a la figura de Yama. Él mismo estaba atrapado en el ciclo de renacimiento y sufrimiento. Incluso como juez divino del karma, Yama no había alcanzado la iluminación ni escapado del samsara, el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Esta comprensión creaba una paradoja fascinante. El juez que determinaba el destino de las almas era también una víctima del karma, destinado eventualmente a morir y renacer según sus propias acciones. Algunos textos budistas describen a Yama reflexionando melancólicamente sobre su propio destino,
consciente de que incluso su posición exaltada como señor de los muertos es temporal e insatisfactoria comparada con la liberación final del nirvana. La tradición budista viajó desde India hacia el este, cruzando el Himalaya hacia China, Corea y finalmente Japón, donde Yama se transformó en Emma-o o Enma-dai-o. Los japoneses adoptaron el concepto del juez kármico, pero lo adaptaron a su propia sensibilidad cultural y lo fusionaron con elementos del sintoísmo nativo. Enma-o gobernaba el Jigoku, el infierno budista japonés, desde su palacio en el centro de los 8 infiernos calientes. Su iconografía japonesa lo representaba como un juez severo de rostro rojo furioso, vestido con ropajes ceremoniales de magistrado, sentado en un trono elevado mientras examinaba las almas que comparecían ante él. Su expresión de ira concentrada no reflejaba crueldad personal, sino indignación justa ante las transgresiones morales. Lo que hacía único a Emma-o en la tradición japonesa era la inclusión de la Juo, los 10 reyes o jueces del inframundo. Emma-o era el quinto y más poderoso de estos jueces, pero cada alma debía comparecer ante los 10 en intervalos específicos después de la muerte. 7 días, 14 días, 21 días, y así sucesivamente hasta los 33 años. Cada juez examinaba aspectos diferentes del karma del difunto, y las familias realizaban ceremonias budistas en estas fechas específicas para ayudar a sus seres queridos a recibir juicios favorables. Esta sistematización del juicio post-mortem reflejaba la mentalidad burocrática que caracterizaba tanto a la China imperial como al Japón feudal. Una característica distintiva del juicio de Emma-o era el espejo Yodo, un espejo mágico que reflejaba todas las acciones de la vida del difunto sin distorsión ni omisión. Cuando un alma intentaba mentir o minimizar sus transgresiones, Emma-o simplemente señalaba el espejo donde la verdad se mostraba con claridad irrefutable. Esta imagen del espejo de la verdad resuena profundamente con las enseñanzas budistas sobre la autorreflexión honesta y la imposibilidad de escapar de las consecuencias de nuestras propias acciones. El espejo no juzgaba, simplemente revelaba lo que ya era, permitiendo que la verdad hablara por sí misma. Los 8 grandes infiernos del Jigoku japonés se organizaban en niveles descendentes de tormento creciente. El Tokatsu Jigoku, el infierno del renacimiento, era el más superficial, donde los seres se mataban repetidamente entre sí solo para revivir y repetir el ciclo. El Kokuyo Jigoku castigaba a los violentos. El Shugo Jigoku torturaba a los sexualmente promiscuos. Niveles más profundos reservaban castigos más elaborados. El Okyokan Jigoku para quienes habían mentido, donde demonios arrancaban las lenguas. El Shonetsu Jigoku, donde el calor era 16 veces más intenso que cualquier fuego terrenal. El nivel más profundo, el Muken Jigoku, era un abismo de sufrimiento casi eterno reservado para los peores criminales, parricidas, matricidas y aquellos que habían dañado al Buda o su enseñanza. Aquí el tiempo se estiraba de manera que un momento parecía durar eones. Las oraciones, ofrendas y rituales realizados por familiares vivos podían influenciar significativamente el juicio de Emma-o. Esta creencia generó toda una industria religiosa de ceremonias funerarias elaboradas, encantamientos budistas y donaciones a templos destinadas a mejorar el karma del difunto. Los sacerdotes budistas servían como intermediarios, recitando sutras que supuestamente alcanzaban los infiernos y aliviaban el sufrimiento de las almas. Esta interconexión entre vivos y muertos, donde las acciones de los descendientes podían alterar retroactivamente el destino post-mortem de los ancestros, creaba obligaciones morales y sociales que fortalecían los lazos familiares y comunitarios. Tanto Yama como Emma-o compartían una característica esencial que los distinguía de los guardianes del más allá en otras tradiciones. No eran sádicos ni vengativos, sino administradores imparciales de ley cósmica. Su severidad servía a propósitos educativos y correctivos, no punitivos en el sentido occidental. El sufrimiento que supervisaban no era castigo eterno, sino purificación temporal diseñada para quemar el karma negativo y preparar el alma para renacimientos más favorables. Esta visión del inframundo como institución correctiva temporal
en lugar de prisión eterna, reflejaba el optimismo fundamental de las filosofías orientales sobre la perfectibilidad eventual de todos los seres. En las tierras heladas del norte de Europa, donde los glaciares milenarios brillaban bajo auroras boreales y los fiordos cortaban profundamente las costas rocosas, los pueblos nórdicos forjaron una mitología tan dura y despiadada como el clima que enfrentaban. Los vikingos, guerreros temidos que surcaron los mares desde Escandinavia hasta las costas del Mediterráneo y América del Norte, poseían una comprensión única del más allá que reflejaba perfectamente sus valores culturales centrados en el honor, el coraje y la gloria en batalla. Para estos pueblos, la forma de morir determinaba absolutamente el destino post-mortem del alma, creando una división clara entre los caídos gloriosamente en combate y aquellos que perecían pacíficamente en sus camas. Y gobernando el reino destinado a esta última categoría, la vasta mayoría de la humanidad, estaba Hel, una diosa tan fascinante como aterradora, cuya propia apariencia física encarnaba la dualidad entre vida y muerte. Hel, también conocida como Hela, en algunas tradiciones, era hija del dios tramposo Loki y la giganta Angrboda, cuyo nombre significa literalmente la que trae angustia. Esta unión entre el caos personificado y la aflicción engendró tres monstruos destinados a desempeñar roles cruciales en el Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Fenrir, el lobo gigante, que eventualmente devoraría a Odín, Jormungandr, la serpiente mundial que rodeaba Midgard mordiéndose la cola, y Hel, cuyo destino sería gobernar el reino de los muertos. Los dioses ases, liderados por Odín, miraban con aprensión a estos tres hijos de Loki, conociendo las profecías que predecían el rol destructivo que jugarían en el fin del mundo. Mientras que Fenrir fue encadenado con grilletes mágicos y Jormungandr fue arrojado al océano, Odín tomó una decisión diferente respecto a Hel. La arrojó a las profundidades más oscuras del cosmos para que gobernara el reino de Niflheim. La apariencia física de Hel era una manifestación visual perfecta de su dominio sobre las fronteras entre vida y muerte. Los textos nórdicos la describen como dividida verticalmente por la mitad. Un lado de su cuerpo era el de una mujer joven y hermosa, con piel rosada y saludable, ojos brillantes y cabello negro como la noche. El otro lado era un cadáver en descomposición, con carne putrefacta colgando de huesos blanqueados, piel de un azul negruzco como la de un ahogado, y un ojo hundido en su cuenca sin vida. Esta dualidad inquietante no era resultado de una maldición o castigo, sino su naturaleza esencial, representando perfectamente cómo su reino existía en el límite entre existencia y no existencia, entre el mundo de los vivos y la aniquilación total. Caminaba con una cojera pronunciada, arrastrando su lado muerto, y su presencia inspiraba un terror tan profundo que incluso los dioses preferían evitar su mirada directa. Helheim, el reino que Hel gobernaba con autoridad absoluta, se ubicaba en las profundidades congeladas de Niflheim, uno de los 9 mundos conectados por el fresno cósmico Yggdrasil. Para alcanzar Helheim, las almas debían emprender un viaje peligroso hacia el norte y hacia abajo, alejándose cada vez más de la luz y el calor hacia regiones de frío eterno y oscuridad perpetua. El camino llamado Helveg, o Camino a Hel, descendía durante 9 días a través de valles cada vez más oscuros y profundos, cruzando ríos helados y atravesando bosques donde ni siquiera crecía el musgo. Este viaje no era una prueba de mérito moral como en otras tradiciones, sino simplemente el tránsito inevitable que todas las almas comunes debían realizar, sin importar si habían sido virtuosas o malvadas en vida. El río Gjoll, uno de los 11 ríos primordiales que emanaban del pozo Hvergelmir, formaba la frontera final de Helheim. Sus aguas oscuras fluían veloces y frías, cargadas con cuchillos y espadas que cortaban a cualquiera que intentara nadar a través de ellas. Un puente dorado llamado Gjallarbrú cruzaba el río, custodiado por una giganta esquelética llamada Modgudr, que desafiaba a cada alma que intentaba pasar. Sin embargo, a diferencia de Caronte, que exigía pago, Modgudr simplemente preguntaba el nombre del viajero y la fecha de su muerte,
registrando meticulosamente cada alma que entraba al reino de Hel. El puente resonaba bajo el peso de los muertos, produciendo un sonido que podía escucharse en todos los 9 mundos, anunciando cada nueva llegada. Las puertas de Helheim eran masivas estructuras de hierro negro llamadas Nagrindr, tan altas que su parte superior se perdía en la oscuridad perpetua. Estas puertas permanecían siempre abiertas hacia adentro, permitiendo la entrada sin restricción, pero haciendo la salida virtualmente imposible. Un perro monstruoso llamado Garm, paralelo nórdico del Cerbero griego, custodiaba la entrada atado con una cadena mágica. Garm era descrito como un sabueso gigantesco, cubierto de sangre seca, con ojos ardientes y fauces que goteaban veneno. Su aullido podía escucharse en todo Helheim cuando las almas entraban, y las profecías decían que cuando finalmente rompiera sus cadenas durante el Ragnarok, su combate final con el dios Tyr resultaría en la muerte mutua de ambos. El palacio de Hel, dentro de Helheim, se llamaba el Judnir, que significa lugar de miseria, o palacio mojado por la lluvia. Los textos lo describen como una estructura vasta y deprimente, construida con paredes que goteaban constantemente una humedad helada. Su techo era bajo y opresivo, forzando incluso a los gigantes a agacharse al entrar. Los muebles del palacio tenían nombres inquietantes que reflejaban la naturaleza de su reino. Su plato se llamaba Ungr, hambre, su cuchillo Sultr, inanición, su cama Kor, lecho de enfermo, y las cortinas de su cama Blikjandabol, desastre resplandeciente. Estos nombres no eran meramente poéticos, sino literales. Hel servía a sus huéspedes comidas que nunca saciaban el hambre y ofrecía camas que no proporcionaban descanso, reflejando la naturaleza fundamentalmente insatisfactoria de la existencia en su reino. La vida en Helheim era de monotonía gris y fría, pero no necesariamente de tormento activo. A diferencia de los infiernos cristianos o budistas con sus castigos elaborados, Helheim era principalmente un lugar de existencia disminuida y melancólica. Las sombras de los muertos vagaban por las salas neblinosas del reino, conscientes pero desconectadas, existiendo en un estado de quietud perpetua sin alegría ni sufrimiento intenso. No había fuegos torturadores ni demonios atormentadores, solo el frío eterno, la oscuridad constante y la compañía interminable de otros muertos igualmente apagados. Para los vikingos, obsesionados con la gloria, la fama y la acción heroica, esta existencia pasiva y olvidada era en sí misma una forma de tormento peor que cualquier dolor físico. La distinción entre morir en batalla y morir en la cama era absolutamente crucial en la cosmología nórdica. Los Einherjar, guerreros elegidos que caían valientemente en combate, eran reclamados por las valquirias, doncellas guerreras que servían a Odín. Estas almas afortunadas eran llevadas al Valhalla, el magnífico salón de Odín en Asgard, donde festejaban, bebían hidromiel de los cuernos inagotables y luchaban en combates gloriosos cada día, solo para ser resucitados cada noche para repetir el ciclo. Esta existencia de guerra y celebración eterna era el paraíso vikingo, y solo estaba disponible para aquellos que morían con espada en mano. Alternativamente, algunas almas guerreras eran elegidas por la diosa Freyja para su salón Folkvangr, un destino igualmente honorable aunque menos famoso. Pero para la vasta mayoría que moría de enfermedad, vejez, accidentes no heroicos o cualquier causa que no involucrara combate glorioso, Helheim era el destino inevitable. Esto incluía a mujeres y niños, ancianos y enfermos, comerciantes y artesanos, todos aquellos cuyas vidas, por valiosas que fueran para la sociedad, no terminaron en el campo de batalla. Esta distinción no reflejaba un juicio sobre la moralidad o el carácter de la persona, sino únicamente sobre las circunstancias de su muerte. Un guerrero cobarde que moría accidentalmente en batalla podía alcanzar el Valhalla, mientras que un hombre valiente y virtuoso que moría pacíficamente en su cama estaba destinado a Helheim. Esta aparente injusticia revela los valores específicos de la cultura vikinga,
donde la muerte gloriosa en combate se valoraba por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, Hel no era simplemente una carcelera pasiva. Ejercía su autoridad de maneras que ocasionalmente impactaban incluso a los dioses. El mito más famoso que demuestra su poder es la historia de Balder, el dios más amado del panteón nórdico. Cuando Balder fue asesinado por el muérdago manipulado por Loki, su alma descendió inevitablemente a Helheim a pesar de ser un dios. Frigg, madre de Balder, envió a Hermodr a caballo hasta Helheim para suplicar a Hel que liberara a su hijo. Hel, sentada en su trono, con su rostro mitad hermoso, mitad putrefacto, estableció una condición aparentemente simple. Si todo en los 9 mundos lloraba por Balder, demostrando que era verdaderamente amado universalmente, lo liberaría. Casi todo lloró por Balder, pero una giganta llamada Thok, probablemente Loki disfrazado, se negó a derramar una lágrima. Hel, atada por su propia palabra, retuvo a Balder, demostrando que incluso las súplicas de los dioses más poderosos no podían quebrantar las leyes inmutables de su reino. Existía también dentro de Helheim una sección especial reservada para los peores criminales, asesinos de parientes, traidores de juramentos y otros violadores de las leyes sagradas nórdicas. Esta región, llamada Nastrond o Costa de Cadáveres, era descrita en términos particularmente horribles. Un salón construido enteramente con serpientes entrelazadas se alzaba allí, con sus cabezas apuntando hacia adentro, escupiendo veneno que goteaba desde el techo en ríos constantes. Las almas de los malvados vadeaban estos ríos de veneno mientras el dragón Nidhögr roía sus cuerpos, masticándolos eternamente sin consumirlos completamente. Esta sección de castigo activo dentro de Helheim sugiere que incluso los nórdicos, con su énfasis en el honor guerrero sobre la moralidad convencional, reconocían la necesidad de castigos especiales para transgresiones que violaban los fundamentos mismos de su sociedad. Hel permanecería en su trono frío hasta el Ragnarok, cuando las profecías decían que navegaría desde Helheim en el barco Naglfar, construido enteramente con las uñas de los muertos no quemados, llevando ejércitos de los muertos para unirse a las fuerzas del caos contra los dioses. En el cataclismo final, cuando incluso los dioses morirían y los 9 mundos serían consumidos por el fuego y el hielo, Hel y su reino serían destruidos junto con todo lo demás. Pero hasta ese día apocalíptico, ella gobernaría con autoridad inquebrantable sobre las sombras silenciosas que poblaban su reino neblinoso, recordándonos que no todas las muertes son gloriosas y que el destino final de la mayoría es la quietud olvidada en las profundidades heladas donde la oscuridad nunca termina. Hemos viajado juntos a través de milenios y culturas, descendiendo a los reinos más oscuros del imaginario humano. Conocimos a Anubis pesando corazones en salas doradas, a Osiris resucitando de la muerte como Rey Verde, a Hades y Perséfone gobernando las sombras griegas, a Mictlantecutli sonriendo desde su trono de huesos, a Ereshkigal lamentándose en su soledad eterna, a Yama juzgando el karma con imparcialidad perfecta y a Hel dividida entre vida y muerte. Estos guardianes del más allá, nacidos en civilizaciones que hace mucho desaparecieron, deberían ser reliquias olvidadas del pasado, curiosidades académicas enterradas en textos antiguos y vitrinas de museo. Sin embargo, contra toda lógica, permanecen vivos en nuestra cultura contemporánea de maneras sorprendentes y profundas, moldeando aún hoy cómo pensamos sobre la muerte, el juicio moral y lo que puede aguardar más allá del último aliento. Camina por cualquier museo de arte moderno y encontrarás ecos de estos antiguos señores de las sombras. Anubis aparece en pinturas surrealistas, su figura canina mezclándose con geometrías imposibles y paisajes oníricos. Artistas contemporáneos han reimaginado la psicostasia como comentario sobre la justicia moderna, reemplazando la pluma de Maat con símbolos de equidad social o ambiental. La imagen de Osiris envuelto en vendas ha inspirado incontables obras sobre resurrección, transformación y el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Hades y Perséfone dominan la imaginación artística moderna. Su historia de rapto y poder compartido
reinterpretada constantemente a través de lentes feministas, románticos y psicológicos. Estos dioses antiguos se han convertido en arquetipos universales que los artistas utilizan para explorar temas eternamente relevantes sobre mortalidad, poder, amor y transformación. La literatura contemporánea está saturada de referencias y reimaginaciones de estos guardianes del más allá. Novelas de fantasía urbana sitúan a Anubis operando en el Cairo moderno, dirigiendo servicios funerarios mientras secretamente guía almas. Thrillers sobrenaturales presentan a Hades como CEO de una corporación infernal, negociando contratos de alma en rascacielos de vidrio negro. La historia de Perséfone ha generado docenas de retellings modernos que exploran su narrativa desde perspectivas completamente nuevas, transformándola de víctima pasiva en protagonista que elige conscientemente su destino. Incluso la fantasía juvenil incorpora estos mitos, campamentos de semidioses donde los hijos de estos antiguos dioses navegan mundos modernos mientras heredan poderes ancestrales. Los escritores descubren repetidamente que estas figuras antiguas proporcionan marcos perfectos para explorar dilemas contemporáneos sobre identidad, moralidad y mortalidad. Pero es quizás en el cine y la televisión donde estos guardianes han encontrado su renacimiento más espectacular. Hollywood ha producido incontables películas que presentan a estos dioses del inframundo, desde adaptaciones directas de los mitos hasta reinterpretaciones radicalmente modernas. Hemos visto a Hades como villano animado con llamas azules por cabello, intentando conquistar el Olimpo. Hemos seguido a héroes modernos descendiendo literalmente al inframundo griego, navegando sus niveles como si fueran niveles de videojuego. Osiris aparece en series de televisión sobre arqueólogos que accidentalmente despiertan poderes antiguos. Mictlantecutli brilla en películas de animación que celebran el Día de Muertos, su esqueleto adornado con colores vibrantes que transforman lo macabro en festivo. Estas representaciones no siempre son fieles a las fuentes originales, pero mantienen vivo el núcleo esencial, la fascinación humana con lo que gobierna el umbral final. Los videojuegos han llevado esta relación con los guardianes del más allá a niveles completamente nuevos de inmersión e interactividad. Jugadores de todo mundo han controlado personajes que literalmente luchan contra Hades, negocian con Anubis o viajan por los 9 niveles del Mictlán. Títulos importantes de la industria han construido narrativas enteras alrededor de la mitología del inframundo, permitiendo a los jugadores experimentar directamente lo que los antiguos solo podían imaginar. En estos juegos, enfrentar al Señor de los Muertos no es destino inevitable, sino jefe final a derrotar, transformando el terror reverente de nuestros ancestros en desafío jugable. Esta gamificación de lo sagrado podría parecer irreverente, pero en realidad representa una forma moderna de procesar y relacionarse con estos conceptos ancestrales sobre la muerte. La cultura popular musical también ha abrazado estos temas oscuros. Bandas de metal pesado toman sus nombres de estos dioses, llenan sus letras con referencias a inframundos antiguos y crean atmósferas sonoras que evocan la oscuridad primordial de Helheim o el polvo eterno de Lircalla. Música gótica explora la melancolía de existencias post-mortem, mientras que el hip hop utiliza referencias a guardianes del más allá como metáforas de poder y trascendencia. Incluso la música clásica contemporánea ha producido óperas y sinfonías basadas en descensos al inframundo, manteniendo viva una tradición que se remonta a Orfeo y su lira. Estos guardianes proporcionan vocabulario cultural compartido para expresar lo inexpresable, nuestros sentimientos más profundos sobre la mortalidad. Pero más allá del entretenimiento y el arte, estos antiguos guardianes nos revelan verdades psicológicas profundas, que permanecen relevantes milenios después de su primera concepción. La universalidad de estas figuras sugiere que responden a necesidades humanas fundamentales. Enfrentamos todos la certeza de nuestra propia muerte, y la idea de guardianes o jueces que supervisan ese tránsito proporciona estructura psicológica donde de otro modo habría caos aterrador. Anubis pesando corazones nos reconforta con la idea de que existe justicia más allá de la tumba,
que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Osiris nos ofrece esperanza de resurrección o continuación. Yama nos recuerda que el karma es ley universal, proporcionando orden moral cósmico. Incluso Hel, gobernando un reino de quietud gris, nos asegura que al menos existe un lugar para todos, un destino cierto. Estas figuras también funcionan como proyecciones de nuestros propios miedos más profundos. El aspecto descarnado de Mictlantecutli personifica el terror a la descomposición física. La división de Hel entre vida y muerte encarna nuestra ansiedad sobre el estado liminal de morir. La oscuridad perpetua del Irkala de Ereshkigal refleja el miedo primordial a ser olvidado, a desaparecer en oscuridad sin memoria. El largo viaje del Mictlán representa nuestra incertidumbre sobre qué implica realmente morir, si es instantáneo o proceso prolongado. Al dar forma y nombre a estos miedos abstractos, estas mitologías los hacían más manejables. Un miedo con nombre y rostro es menos aterrador que el vacío amorfo de lo desconocido absoluto. Lo fascinante es que culturas completamente separadas, sin contacto entre ellas, desarrollaron conceptos sorprendentemente similares. El río que debe cruzarse aparece en tradiciones egipcias, griegas, aztecas y nórdicas. El guardián animal en la entrada del inframundo es universal. Cerbero, Garm, Amit, los Xoloitzcuintles. El concepto de juicio post-mortem surge independientemente en Egipto, Mesopotamia, Grecia, India y Mesoamérica. Estas similitudes sugieren arquetipos universales, patrones inherentes en la psique humana que trascienden cultura y época. Carl Jung teorizó sobre el inconsciente colectivo que contiene imágenes primordiales compartidas por toda la humanidad, y estos guardianes del más allá parecen confirmaciones perfectas de su teoría. En nuestra era secular y científica, donde muchos rechazan creencias literales en inframundos físicos, estos guardianes han encontrado nuevos roles como símbolos psicológicos y metáforas existenciales. Los terapeutas utilizan el concepto del descenso al inframundo como marco para procesos de transformación personal profunda. Atravesar depresión, adicción o trauma se describe como viaje a través del Mictlán, con sus 9 niveles de desafíos progresivamente más difíciles. Confrontar aspectos oscuros de nuestra psique se compara con enfrentar al guardián del umbral. Integrar sombra personal se entiende como alcanzar reconciliación con la mitad muerta de Hel. Estos mitos antiguos proporcionan mapas para territorios psicológicos que la ciencia moderna aún lucha por cartografiar completamente. Las tradiciones espirituales contemporáneas también han adoptado y adaptado estos guardianes. El neopaganismo moderno incluye rituales que invocan a Hades, Perséfone, Hel o Anubis como aspectos de lo divino relacionados con transformación y muerte del ego. Practicantes de magia ceremonial trabajan con estas entidades como fuerzas arquetípicas. Incluso fuera de contextos explícitamente religiosos, festividades como Halloween y el Día de Muertos mantienen vivos estos temas de comunicación entre vivos y muertos, de honrar a quienes partieron, de reconocer que la muerte es parte integral de la vida. Mictlantecutli sonríe desde altares de Día de Muertos, transformado de aterrador señor de los muertos en familiar recordatorio de que la muerte es natural y puede celebrarse. Quizás lo más revelador es que nos dice nuestra fascinación continua con estos guardianes sobre nosotros mismos. A pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, a pesar de comprender biológicamente qué ocurre cuando morimos, seguimos gravitando hacia estas narrativas antiguas. Necesitamos historias sobre lo que viene después. Necesitamos creer en algún tipo de orden, justicia o continuidad más allá del cese de funciones corporales. Ya sea que interpretemos literalmente estos mitos o los veamos como metáforas psicológicas, cumplen la misma función esencial: proporcionar significado y estructura frente al misterio final que ninguna ciencia puede realmente penetrar. La muerte permanece como el único absoluto universal, la única experiencia que todo ser viviente eventualmente compartirá, y estos antiguos guardianes nos ofrecen compañía imaginada en ese tránsito solitario.
Mientras respiramos, mientras nuestros corazones latan, estos guardianes del más allá continuarán vigilando en nuestra imaginación colectiva. Anubis seguirá esperando con su balanza dorada. Osiris permanecerá en su trono verde. Hades y Perséfone gobernarán las sombras. Mictlantecutli sonreirá desde las profundidades. Ereshkigal lamentará su soledad eterna. Yama juzgará imparcialmente. Hel aguardará en su palacio helado. No son reliquias muertas, sino presencias vivas en nuestra psique cultural, recordándonos que aunque las civilizaciones caen y las lenguas mueren, las preguntas fundamentales sobre la muerte y lo que viene después permanecen eternamente sin respuesta completa, eternamente fascinantes, eternamente aterradoras y eternamente necesarias de explorar. Si este viaje por los reinos del más allá te ha fascinado, considera suscribirte al canal y déjanos un comentario sobre qué otro tema de mitología o historia antigua te gustaría explorar. El pasado tiene infinitos misterios esperando ser descubiertos.